Bienvenidos. Una vez más tenemos la oportunidad de conectarnos, de podernos comunicar a través de esta vía con cada uno de ustedes que están viéndonos en sus hogares. Como lo hemos dicho anteriormente, puesto que las circunstancias han cambiado, también hemos tenido que hacer algunos cambios y este es uno de ellos. Como iglesia, nuestras reuniones ahora ya no son presenciales, por lo menos en este momento. Mientras el Señor así lo decida, vamos a obedecer. Pero gracias a Dios que tenemos este medio de comunicación, tenemos esta oportunidad, podemos conectarnos, podemos estar en un mismo sentir a través de este medio. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy quiero continuar con el tema que iniciamos en nuestra conversación anterior y es sanando nuestra tierra. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de esto. Y es precioso porque Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios va a sanar nuestra tierra. Y va a ser una bendición grande porque el Señor nos va a permitir que veamos grandes cosas. El Señor nos va a permitir que podamos ser parte de esta generación, que va a haber cosas maravillosas. Y saben una cosa, vamos a ver los cielos abiertos. Y de eso quiero compartir esta tarde, pero quiero que se unan conmigo ahí donde están y que podamos invocar el nombre del Señor, que podamos orar por un momento. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad, por esta ocasión y esta bendición que nos permites para que junto a tus hijos podamos invocar tu nombre, aunque estamos a la distancia, pero estamos cercanos en el espíritu, estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Señor, gracias. Gracias porque los días de dificultad nos permiten tener días de unidad también. Gracias, Señor. Porque en esta unidad podemos conocer cuáles son tus propósitos, cuál es tu plan. Podemos entender los tiempos, podemos entender lo que tú quieres y podérselo transmitir a tus hijos. En el nombre de Jesús te pido la gracia y la bendición sobre cada uno de ellos y sobre mi vida, Señor, acá, para poder expresar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es el dueño de todo porque Él lo creó. Este es un principio fundamental. Él lo creó todo. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si bien es cierto que estoy hablando o voy a hablar de sanar nuestra tierra, que creo yo que eso es lo que el Señor quiere. Pero también yo quiero hablar acerca de que eso va a traer como consecuencia cielos abiertos. Y cielos abiertos significa relación con Dios, significa revelación de Dios, significa amistad con Dios. También significa vivir en la tierra, pero con los estándares y con las bendiciones del reino de los cielos. Así que, repito, Dios es el dueño de todo. Génesis 1:1 sí lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El dueño es el que dispone de lo que le pertenece. El dueño puede abrir acceso a lo demás, de aquello que a él le pertenece, pero establece las condiciones para ello. De acuerdo, esas condiciones van a ser condiciones para abrirlo, y estoy hablando para abrir los cielos. Esas condiciones van a ser de acuerdo a sus estándares, van a ser de acuerdo a sus preferencias y van a ser de acuerdo a su voluntad. Entonces, bajo esta perspectiva, cabe la pregunta, ¿cuál es el estándar de Dios?
Bueno, si ustedes y yo pudiéramos contestar, ambos sabemos que Dios es santo. Ambos sabemos que Dios es perfecto, que Dios es justo. Y por supuesto, ese es su carácter, esa es su naturaleza y por lo tanto esos son sus estándares. Así que, para que Dios abra los cielos tenemos que ajustarnos a sus estándares. Ahora, por supuesto, Él es perfecto en santidad, perfecto en justicia. Y nosotros hemos sido santificados en Él y estamos luchando en ese proceso de santificación continua y nuestra santidad no se iguala a la santidad de Dios. Sin embargo, por misericordia, Él nos está santificando. Dios nos está santificando porque son sus estándares. ¿Cuáles son las preferencias de Dios? Bueno, yo personalmente creo que hay algunas preferencias que Él tiene. Por ejemplo, una de las preferencias que Él tiene es la adoración, la alabanza. Esa es una de las preferencias de Dios. El libro de los Salmos en el capítulo 50 así lo explica. Dice que Él, si Él tuviera hambre no nos pediría nada. Está hablando como como a alguien o poniéndose Él como el ejemplo de nuestras necesidades. Nosotros como seres humanos necesitamos comer y nos da hambre continuamente. Entonces, si Él tuviese hambre, ¿y cuál es el hambre de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que come Dios? Pues lo que come es su alabanza, es adoración, porque el Salmo así lo dice, sacrifica a Dios alabanza. Tanto es así que el Señor le dijo a la mujer de samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque podemos nosotros alabar al Señor. ¿Por qué cree usted que la creación tiene una expresión y un canto? Porque está expresando el deseo de Dios. Y está expresando esa alabanza, en cierta manera, hacia su creador. Así que tenemos, y como no es mi tema, solo estoy estableciendo o quiero llegar a todo lo que implica la sanidad de nuestra tierra y algunas cosas que debemos de hacer o considerar para tener cielos abiertos. Y entonces otra de las preguntas es, ¿cuál es su voluntad? Porque como ya lo dije, Él establece las condiciones para abrir los cielos, así como establece las condiciones para sanar nuestra tierra. Entonces, dentro de ello están los estándares, dentro de ello está su perfección, o sus preferencias, perdón, dentro de ello está cuál es su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, Romanos 12:2 nos dice, y resumido, ese versículo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, en resumen, la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Eso, digamos, son los requisitos, por así decirlo. Son las condiciones para que Dios pueda abrir los cielos. Pero veamos algo más. ¿Qué es lo que Dios de manera particular le pide al ser humano, a cada uno de sus hijos, para tener cielos abiertos? ¿Qué es? Porque, y quizá no lo hemos leído, pero lo voy a hacer, y es nuestro versículo base. Nuestro versículo base es Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14.
El versículo 14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Previo a eso, el versículo anterior, el versículo 13, porque ese es el versículo 14, el versículo 13, y ya lo voy a leer nuevamente, pero el versículo 13 te dice, ese versículo inicia así, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Oigan, como dije, Él es el dueño, y Él puede abrir o cerrar los cielos. Así que aquí nos dice, si yo cerrare los cielos. Así que hermanos, regresemos a donde estábamos hablando hace un momento, y es que, ¿qué nos pide Dios para tener cielos abiertos? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículos 12 al 14 nos dicen, nos establece 5 aspectos que Dios pide para mantener cielos abiertos. 5 aspectos. Voy a leer versículo 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Escuchen esto. ¿Qué pide tu Dios de ti? Sino que que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sigue diciendo en el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y qué tremendo, porque el mundo entero se afana por esto, buscando la prosperidad. Pero aquí nos dice las condiciones. Y el versículo 14 luego nos dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Mis amados, ya lo dijimos hace un momento, Dios es el dueño. De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Gloria a Dios. Así que aquí encontramos estas 5 cosas que Dios nos pide para tener cielos abiertos. En primer lugar, que tengamos temor de Dios, que temas a Jehová tu Dios. En segundo lugar, que andemos en todos sus caminos. En tercer lugar, que lo amemos. En cuarto lugar, que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y en quinto lugar, que guardemos los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Con estas 5 cosas, dice, tú tendrás prosperidad. Así que hermanos, de eso estoy hablando. Sin embargo, cuando hacemos lo contrario, entonces sucede lo contrario. Si bien es cierto que por un lado Dios nos ha prometido tener cielos abiertos, también Él ha establecido que si no se cumplen esos requisitos, esas condiciones, entonces Él va a cerrar los cielos. ¿Cuándo se cierran los cielos? Bueno, si los cielos se abren por obediencia a la palabra, entonces los cielos se cierran por lo contrario, por la desobediencia. En otras palabras, es la obediencia a su palabra la que se vuelve como la llave para abrir los cielos. Por supuesto que hay otras cosas, otros aspectos que debemos de considerar ahí, pero el Señor estableció en su palabra que si no obedecemos a lo establecido por Él, Él cerrará los cielos. Mis hermanos,
Estaba meditando precisamente en esto y creo que esto es cuestión como de siembra y cosecha, como de causa y efecto, porque la Biblia así lo dice. Dios lo ha establecido así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Bueno, pero el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, en los versículos del 1 al 14, establece las bendiciones que Dios dará a sus hijos que anden en obediencia a su palabra, que pongan por obra su palabra, que le amen y que le sirvan. Y establece todas esas bendiciones que Él va a dar a aquellos que lleven a la práctica esto. Pero del versículo 15 en adelante se establece todo lo contrario. Entonces, en el versículo, en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15 dice precisamente eso. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. Escuchen esto. Esto es una realidad. Acontecerá, dice. Y mis hermanos, todos sabemos, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Así que si así lo dice, así se cumplirá. Esa es la realidad. Así que repito esto que dice este versículo porque es importantísimo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, escuchen esto, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Todo lo que el hombre, eso va a cosechar. Déjeme decirle algo. Lo que el mundo está viviendo en nuestros días, la calamidad, la pestilencia, el terror, la mortandad, la aflicción, la turbación, el quebranto de espíritu es porque los hombres no han atendido la voz de Dios. Mis hermanos, tiempo atrás, creo que solo bastaba con ver las noticias, con ver algún programa en la televisión, con ver alguna película, para entender toda la maldad, esa corriente de pecado, de maldad y de iniquidad que el enemigo ha arrojado sobre la tierra. Y esa corriente ha arrastrado a la iglesia, ha arrastrado a ministros, ha arrastrado a líderes, gente de alabanza, predicadores, mujeres ungidas, hombres ungidos, los ha arrastrado. Es una corriente de iniquidad y es una corriente de maldad donde a la luz del día se encuentra el pecado. Y ese pecado ha entrado a muchos de nuestros hogares. Iglesia del Señor, ¿por qué los cielos están cerrados? Bueno, yo creo que es cuestión de volver y revisar cuál ha sido nuestro proceder, cómo ha sido nuestro caminar en este tiempo. Porque así, eso es lo que estoy explicando, así como el Señor ha prometido que los cielos van a estar abiertos para bendecir, para hacer descender la lluvia y traer bendición y provisión y prosperidad sobre la tierra, sobre sus hijos. También Él ha dicho que si no obedecemos, los cielos se van a cerrar. Y no ahí. Si ustedes leen Deuteronomio en el capítulo 28, que es lo que estoy leyendo, a partir del versículo 15 en adelante, comienza una serie, una lista de maldades
como consecuencia de... Así que hermanos míos, Iglesia del Señor, creo que tenemos que regresar a sus caminos. Es tiempo de pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. ¿Por qué? Porque, como ya dije, Dios ha establecido estándares, Dios ha establecido principios por los cuales su pueblo debe de vivir para que... Pero cuando no lo hacemos así, van a cerrar. Entonces Dios ha permitido una pandemia mundial en nuestros días, cosa que nunca habíamos visto. Probablemente sí en otras generaciones, por lo que la historia registra, pero ninguno de los que estamos viviendo habíamos vivido esto. Es el mundo entero el que está siendo sacudido. Es el mundo entero, naciones enteras, los más poderosos están siendo doblegados. Y oiga, porque yo creo que son principios de dolores nada más. Si nosotros no entendemos, si no entendemos cuál es el propósito en todo esto, entonces, ¿qué va a suceder en los próximos días? ¿Qué va a suceder cuando después de toda esta pandemia, de toda esta mortandad, vengan las consecuencias? Yo personalmente tengo mi propio criterio de lo que podría suceder en los, digamos, al salir de esto, pero no quiero alarmar. Primero, no quiero alarmar. Y segundo, no me corresponde a mí. Como hombre de Dios, a mí me corresponde entender los tiempos y es lo que estoy tratando de hacer. Como hombre de Dios me corresponde decirle a usted qué es lo que Dios está haciendo, cuál es su propósito y qué espera de nosotros. Y es lo que estoy tratando de hacer. Como hombre de Dios, a mí me corresponde decirle cómo debemos proceder. Y lo hemos tratado de hacer. Y cada una de las personas que noche a noche o que día a día nos están dando palabra a través de este medio, también se lo están diciendo. Nos corresponde a nosotros. Dios puso en mi corazón, establecimos una sistemática, establecimos uh, digamos, los estándares, algunos requisitos, un procedimiento, digamos, para hacer las transmisiones en vivo, y es lo que estamos haciendo. Cada uno de ellos sabe lo que debe de hacer. Por supuesto, yo no soy quien les tengo que decir la palabra que van a predicar. Es Dios quien se las da. Solo hemos facilitado los medios y solo hemos dado los lineamientos para ello. Pero creo que cada uno sentimos esa responsabilidad y esa carga por su pueblo. Y lo estamos haciendo. Pero los cielos van a ser abiertos. Yo personalmente así lo creo. Sin embargo, déjeme decirle, aquí hay una explicación de lo que está sucediendo en nuestros días. Deuteronomio capítulo 28, estoy leyendo, ahora voy a leer del versículo 23 al 26. Es todo ese capítulo. Pero aquí en específico nos dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Wow. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Verso 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Verso 25.
Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado de todos los reinos de la tierra. Y escuchen lo que dice el verso 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Claro, el momento donde se escribió esto es un poco, era un contexto diferente, pero lo que está diciendo no, era tanta la mortandad que ni siquiera podían recoger los cadáveres. Y justamente hoy vivimos eso también en muchas ciudades, en naciones. Han colapsado los cementerios, han colapsado las funerarias, han colapsado el sistema de salud. La gente ha tenido que tener los cadáveres de las personas, de sus familiares que han perecido en algunos países, los han tenido con ellos dentro de la casa, pero ya llega un momento donde no pueden y han tenido que sacarlos a la calle. En la calle hoy ya no hay tiempo para llorar de parte de sus familiares, como ha sido lo normal, donde se reúne la familia y en consternación se transmiten mensajes de aliento, palabras de ánimo. Hoy ya no. Las personas mueren sin importar su condición social, su condición económica, su estatus. Las personas mueren y no hay quien esté con ellos. Hoy usted ve, en lugar de que lo lleven las personas con un gran cuidado y con una gran, en una ceremonia muy respetuosa, como creo yo que debería ser, por supuesto, pero ahora los cadáveres los llevan con montacargas. Hoy ya no puedes decir el que tiene dinero se va a pagar la mejor funeraria para que pueda estar, digamos, en un entorno. Ya a sus últimos momentos la persona ya no está ahí, por supuesto, su espíritu ni su alma, pero ya por lo menos en unas condiciones, como lo hubiera querido. Hoy ya no. Están apilados, cientos de ellos, sin saber, digamos, sin saber sus familiares dónde están. Hoy son enterrados en una fosa séptica, en una fosa común, donde van cientos de ataúdes, lugares donde ya no alcanzan ni siquiera la madera para los ataúdes. Hoy lo que han hecho es cajas o ataúdes de cartón. Así que, mis hermanos, esto pareciera como que fueran las noticias contemporáneas. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque los cielos se han cerrado. Porque la tierra se ha corrompido. Y la tierra necesita ser sanada. Pero en esto también hay periodos de cielos abiertos y hay periodos de proceso de Dios. Por ejemplo, José. Hermanos, José pasó por estos periodos de oscuridad. Porque son periodos donde podría parecer que los cielos están cerrados. Y en cierta manera, quizás sí. Pero son procesos de oscuridad. José fue vendido como esclavo. José fue traicionado por sus propios hermanos y acusado por la mujer de Potifar de manera injusta por algo que él nunca hizo, sino que era todo lo contrario. José fue llevado a la cárcel. Entonces tenemos que entender el propósito de Dios, de por qué permite esos periodos de oscuridad. Son como esos túneles que Dios permite que nosotros pasamos o que nosotros pasemos. Pero cuando leemos, por ejemplo, cuando leemos, ¿qué pasó con José?
Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 45, los versículos 5 al 8. Génesis 45, versículos 5 al 8. Dice así: Ahora pues, no os entristezcáis. Ya para este momento habían pasado todas esas cosas. Sus hermanos habían venido a buscar alimentos a la tierra de Egipto y tuvieron que ir ante él, porque él era el Señor de la tierra en ese momento. Y la primera vez él no se dio a conocer a sus hermanos. Pero llega el momento donde él se da a conocer. El corazón de José, que era un corazón entendido, que tenía un corazón, José era un hombre que tenía un corazón quebrantado, contrito y humillado. Ahora no se endurece con sus hermanos, no tiene rencor, no tiene resentimiento, no tiene amargura en su corazón, sino que escuchen cómo se expresa él. Dice, cuando se da a conocer, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El verso 6 dice así: Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Verso 7. Y Dios, escuchen, Dios, porque Él es el que tiene el control de todo. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Dios tiene el control de todo. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, dice el versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, pero ¿no él los había vendido? Digo, ¿no ellos lo habían vendido? Claro que sí. Pero este es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios también, así como lo tenía David, y que entiende de acuerdo a la perspectiva de Dios y que tiene su mirada puesta en los cielos, no en las cosas de la tierra. Así que dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto. Qué tremendo, aquí encuentra el propósito de Dios para toda la prueba de él. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mis hermanos, es precioso cuando entendemos la perspectiva de Dios y cuando nos ponemos de acuerdo con Él. Porque así debe ser. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Yo tengo que ponerme de acuerdo con el Señor. Y para entender las cosas, Dios nos hace pasar por momentos de dificultades, de oscuridad, tiempos y procesos de oscuridad. Pero Él ha prometido que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Él ha prometido que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Él ha prometido que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él ha prometido que aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Lo estamos viendo en José. Mis amados hermanos, nosotros como familia también hemos pasado procesos y sé que ustedes también han pasado procesos, túneles de oscuridad, porque somos llevados allí para que podamos entender. Pareciera que los cielos están cerrados. Como familia, nosotros entramos hace unos años en uno de esos túneles. Pareciera que fue uno de los túneles más oscuros de nuestra vida. Ese periodo afectó nuestra salud, afectó el área espiritual, por supuesto, hermanos. Pasamos una prueba, un proceso grande. Afectó nuestra área emocional,
Como familia lo vivimos. Para mí fue triste, era triste cuando mis hijos venían y me hacían una pregunta y yo no podía responderles. Cuando me decían, mi esposa y mis hijos me decían, pero ¿te ha dicho algo Dios? Y Dios estaba callado y no me decía nada. Fuimos afectados en el área laboral. Recuerdo las pruebas que tuve en una ocasión. Recuerdo que era casi como que todos mis compañeros, yo tenía una posición jerárquica dentro de la estructura organizativa de la compañía donde trabajé, cuando yo trabajaba en lo secular. Y hubo un momento donde hubo una acusación tremenda. Me sentí tan atribulado. Recuerdo que solo pedí un momento, me fui al baño y en mi desesperación oré. Y la palabra que Dios puso ese momento en mi corazón es la que yo les he dicho a ustedes, que está en el libro de Esther. ¿Quién sabe si para este momento has llegado al reino? Son procesos, hermanos. Así que fueron años, varios años de oscuridad para nosotros también. En esos años de oscuridad casi era difícil ver una salida. Y orábamos, hermanos, porque los cielos parecían cerrados. Y de hecho, a mí me parecía que sí estaban cerrados. Dios nos permitió pasar por esa situación. Por eso estoy aclarando que a veces Dios puede permitir esas situaciones y pareciera que los cielos están cerrados, pero Dios está allí haciendo algo. Y puede ser que en el momento no lo entendamos, mas lo entenderemos después. Yo después lo entendí. Pero no es fácil, no es fácil. Así que cuando pienso en esto y cuando pienso en lo que ya acabo de leer en el libro de Deuteronomio, que los cielos están cerrados y parecen de bronce y Dios nos da por lluvia inclusive polvo y ceniza. Recuerdo que en ese tiempo, allá por el año 2009 quizá, sucedió algo que de repente algunos tal vez recordarán en nuestro país. Sucedió algo que a mí me llamó la atención. No sé si había ocurrido anteriormente, pero yo por lo menos hasta ese momento era que ya le puse mayor atención. Recuerdo que un día domingo veníamos de la iglesia para nuestra casa y y en el trayecto se veía opaco, se veía oscuro. Y entonces lo que estaba sucediendo era que toda la región, y creo que todo el continente americano y ya venía de Europa, desde África, estaba recibiendo el polvo del Sahara, lo que se conoce como el polvo de Sahara. Cuando yo vi eso, recuerdo era el mediodía, teníamos nuestras reuniones en la mañana y entonces era el mediodía. Cuando yo vi eso, estaba orando y yo dije, Señor, no sé si solo nosotros vamos a tener cielos cerrados. Nosotros como iglesia, como familia y algunos hermanos de la iglesia que también estaban pasando por esa situación. Pero yo recuerdo que yo le dije, Señor, no sé si solo nosotros, no sé si es todo el mundo que va a tener esto. Yo no lo entendía. Hoy, recordando en retrospectiva, veo que así es. Solo era como un presagio de lo que se nos venía. Hoy nubes han cubierto la tierra, sombras de oscuridad. Pero iglesia del Señor, sobre ti será vista su gloria. Dios va a abrir los cielos en una forma tan preciosa que vamos a ver
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero son las cosas que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Vamos a aprender a amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Así que Dios tiene propósito. José lo entendió. David lo entendió. Pero David lo entendió para sus días, pero también entendió lo que Dios había hecho con José y por qué lo había permitido. Entonces, David en el Salmo 105, en los versículos 15 hasta el 22, declara lo siguiente. Escuchen esto, y se está refiriendo al tiempo de José. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Hermanos, probablemente nosotros vamos a ver algo así también. Las líneas de producción, los sectores pues donde se produce alimentos se han paralizado en buena medida, no todas por supuesto. En el campo se ha paralizado un poco probablemente la agricultura, la ganadería. Y vamos a ver cosas tremendas. Pero no se preocupe, Dios tiene el control de todo. Dios tiene propósito en todo esto. Así que dice, David lo está entendiendo. No solo lo entendió José, David lo entendió y lo pone desde su perspectiva. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Pero escuchen esto, envió un varón delante de ellos. Hermano, ¿no será que Dios te ha enviado delante de ellos? Hermana, ¿no será que Dios te ha enviado delante de ellos? Y vean para qué. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Dios tiene tiempo para todo. Y la Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Son los tiempos de Dios. Así que hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Fue probado José? Sí. ¿Somos probados nosotros? Claro que sí. Pero sigue diciendo la Escritura. Envió el rey, le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Aquí encontramos el proceso, no solo de esos periodos de prueba, sino el proceso de la restauración y del levantamiento de Dios, el proceso de sanidad. ¿Qué hizo? Primero lo soltó. ¿Quién lo soltó? El Señor de los pueblos. ¿Quién es el Señor de los pueblos para nuestros días? Dios. En segundo lugar dice que le dejó ir libre. Hermanos, muchos necesitan ser liberados de la esclavitud, de hábitos pecaminosos. Y estos días Dios los va a usar para eso. Los procesos de Dios, ese túnel del cual yo hablaba, procesos de sombra y de oscuridad, son precisamente para esto, para soltar ataduras, para liberar de opresiones. Número 3, lo puso por señor de su casa. Cuando somos libres, hermanos, de ataduras, de vicios, de obra de la carne, de pasiones y de concupiscencias, de iniquidad y de maldad, entonces Dios lo puso por señor de su casa. Y saben que muchos van a ser usados después a restaurar a otros. Y sigue diciendo, y por gobernador de todas sus posesiones. ¿No es cierto que la Biblia dice
que estando pronto a castigar toda desobediencia, pero la condición, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y luego el versículo 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Aleluya. Iglesia del Señor. José vio el cumplimiento de Isaías 62, que lo estuve compartiendo hace algunos días. José vio el cumplimiento de Isaías 2, donde dice, andarán las naciones a tu luz, perdón, es el versículo 3, andarán las naciones a tu luz y reyes al resplandor de tu nacimiento. Ese versículo 22 del Salmo 105 dice que lo puso para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos les enseñara sabiduría. Y a nosotros, iglesia, Dios nos va a permitir que se cumpla el versículo 1 del capítulo 60 de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego el versículo 3, andarán las naciones a tu luz. Hermanos, tener paz en medio de las tormentas, tener paz en medio de la tribulación, dígame quién no la va a querer después de que se vengan todas las tribulaciones que están por venir. Así que las naciones van a venir a la luz de la iglesia y reyes andarán al resplandor de tu nacimiento. Van a pedir ayuda, van a pedir consejo, van a pedir apoyo. Nosotros como iglesia podemos hacerlo. Así que aquí está el propósito. Ese es cuando Dios abre ya los cielos, cuando Dios nos permite, hermanos. Dios creo que tiene propósito en esta crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. Dios va a sanar su tierra. Y Dios permitirá que su evangelio sea predicado en todo el mundo. Escúchenme esto. Para testimonio a todas las naciones. Y Dios preparará a su iglesia para que se mantenga velando en oración, en súplica, en obediencia, en santidad, en pureza. Para que se vista con vestiduras de justicia, vestiduras blancas, esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tengo que citar lo que dice Filipenses capítulo 3 y versículos 21, versículo 20 y 21. Porque Dios, hermanos, tiene propósito. Nosotros debemos de entender y debemos de vivir, debemos de entender que Dios quiere que vivamos de acuerdo a los estándares del reino, no de acuerdo a los estándares de este mundo. No son los estándares de Egipto, son los estándares del reino de los cielos. Así que el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que hermanos, ahí está. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la Escritura, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Regresando a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Nos dice, ¿qué hacer cuando los cielos se cierran? ¿Qué hacer? Y algunos de ustedes probablemente estarán pasando por ese tiempo. Pero aquí nos dice, por eso comienza diciendo el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ahí está.
como Él es el dueño, Él puede abrir o cerrar los cielos. Y no es a su antojo, es de acuerdo a nuestro proceder, es lo que estoy explicando. Pero miren la misericordia de Dios, porque aquí dice que si yo cerrare los cielos, Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, llámese pandemia en nuestros días. Y entonces, si eso ocurre, el siguiente versículo, que es el que más conocemos, nos da la clave. Versículo 14. Las 4 cosas. Si se humillare mi pueblo, número 1. Ahora, es el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Número 2. Si oraren. Número 3. Si buscan el rostro del Señor. Y número 4. Si se convirtieren de sus malos caminos. Y entonces, con esas 4 cosas que ya he explicado en mi intervención anterior, porque esta es la parte 2 de este tema, entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por un momento déjenme explicar esto, estas 3 cosas. ¿Qué significa yo oiré de los cielos? Bueno, tiempo de prueba son tiempos de clamor. Son tiempos que podemos convertirlos en tiempos de clamor, en tiempos de súplica, en tiempos de búsqueda. A Israel, Dios lo llevó a esta situación también. Cuando estaban cautivos en Egipto, era un tiempo de prueba para ellos, era un tiempo de opresión. Pero cuando leemos el libro de Éxodo en el capítulo 2, versículos 23 y 24, encontramos lo que el Señor dice ahí. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Aquí está la clave. ¿Qué hicieron? Clamaron. No se trata de protestar, no se trata de declarar, no se trata de reclamar, se trata de clamar. Es muy distinto. Clamaron, y escuchen lo que dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ay, mis hermanos, yo alabo a Dios por cada uno de ustedes que se ha inscrito para levantar este ejército de intercesores. Tenemos gente de nuestra iglesia, de Tabernáculo de Sion, tenemos gente de la iglesia del Pastor Robles, iglesia Voz de Fe, tenemos gente de IBTS Houston. Gloria a Dios por ello, sobre todo ese grupo de hermanas preciosas que están allá intercediendo. Tenemos gente de la iglesia de San Francisco Lempa, de la Casa de Oración Jesús el Sanador, y algo otros hermanos del exterior que también se han unido. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Para eso, clamar. Ahora bien, no solo se trata de clamar por clamar. Yo he entendido que se trata de tener de tener un orden. Porque la Biblia dice de la iglesia en el libro del Cantar de los Cantares, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que sube como ejércitos en orden? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Como ejércitos en orden. Hablando de la iglesia. Dios está levantando un ejército, pero que fluya en el orden de Él, en el orden de Dios. Y entonces he estado orando este tiempo atrás,
pidiéndole al Señor su dirección, suplicando su gracia, su entendimiento. Y ahora he entendido que no se trata solo de orar por orar y orar, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, mi familia, Señor. No, no, eso hagámoslo, está bien. Pero no, ahorita es de orar y debemos de saber hacia dónde apuntar. Entonces, Dios nos ha guiado a orar por tres objetivos particulares, tres objetivos generales que tienen que ver con los últimos días. Número uno, sanar la tierra. Dios la quiere sanar, lo hemos entendido y es por eso estoy explicando estas cosas. Número dos, para que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, de acuerdo a lo que la Biblia dice en Mateo 24:14. Y número tres, estamos orando y lo vamos a seguir haciendo para que la iglesia se prepare para la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque se trata, como dice el libro de Apocalipsis en el último capítulo, capítulo 22, y creo que es el versículo 17, puede que me equivoque en la cita, pero ahí dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús. Así que este es tiempo. Como dice allí en ese capítulo, también en otro versículo, dice, el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es impuro, siga siendo inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Así que con esos tres objetivos, hemos diseñado una estrategia donde enfocamos cuáles son los puntos por los cuales, las áreas en las cuales tenemos que cubrir con oración. Y están diferentes áreas. Por ejemplo, está el área de la salud. Tenemos que orar. Hermanos, hay gente que está allí, ya lo dije, en primera línea, en la defensa de nuestra población, como los médicos, enfermeras o enfermeros, como la gente de limpieza de los hospitales, que tienen que ir a cambiar la sábana, que tienen que hacer todas esas cosas, gente de mantenimiento, gente administrativa, que están expuestos, están en primera línea. Hay que orar por ellos y hemos explicado, está en el documento, creo que Dios por misericordia nos ha permitido entender cómo clamar por ellos. Aclaro, para aquellos que recibieron esto, no es, y ahí lo he explicado, no se trata de orar de forma mecánica. Eso no es para leerlo. Usted lo puede leer en 5 minutos, en 3 minutos. No se trata de orar mínimo 1 hora diario. Ese es nuestro compromiso. Entonces eso se vuelve una guía. Está el área de la salud, está el área de gobierno. Tenemos que orar porque nuestros gobernantes puedan administrar justicia, puedan hacerle frente a este tiempo de la pandemia y que lo hagan con sabiduría, que ellos lo hagan con entendimiento, con temor de Dios y que se pongan de acuerdo, porque van a haber voces que se van a levantar, hermanos, tal vez por intereses mezquinos. Son hombres malvados, que la Biblia dice que teniendo apariencia de piedad, solo es una apariencia. Entonces tenemos que orar para que nuestros gobernantes dicten leyes que ayuden a la mayoría de la población. También tenemos que orar por las personas que están afectadas de coronavirus. Recibí un reporte de una serie de pastores en los Estados Unidos que ya murieron a causa de esta enfermedad. Qué tremendo. Entonces tenemos que orar. Leí un reporte de
los sufrimientos por los cuales atraviesan las personas que están padeciendo esta enfermedad. Aparte del dolor, el problema físico que les afecta todo su organismo, porque hay un dolor en todo su cuerpo, en todo su organismo, el dolor de cabeza, pero aparte de todo es el sistema respiratorio. Alguien lo puso así, dice, imagínate que te cubren tu nariz y tu boca con cinta scotch o con algo así y solo te abren te le hacen una perforación con alfiler para que puedas respirar. Así es esto, dice. Hermanos, y puedo seguir enumerando una serie de cosas que, que la gente sufre en su cuerpo, en la salud. Pero ¿saben qué? Según las personas que se han sanado, dicen, lo más terrible todavía no es eso. Lo más terrible es estar solo. Porque no tenés a nadie. No hay nadie, ningún familiar que te pueda ayudar. Que cuando oremos, Dios nos haga sentir y gemir por lo que estas personas están padeciendo. Ese es interceder. Esa soledad. Y todavía hay algo más, dicen, porque se resumió cuáles eran como lo que más sentían que les había afectado. Y dice, en el testimonio de estas personas, lo siguiente está, el miedo a morir. Y ustedes y yo sabemos que ese miedo se debe a que no tienen paz con Dios. Se dan cuenta que podemos hacer mucho y que si Dios allí les da un sueño y les da la oportunidad de que ellos se salven, de que ellos se vuelvan al Señor. Así que están los lineamientos allí por la economía. Hermanos, ahí está. Y hemos dividido en 3 líneas de batalla. 1, 2 y 3. Por favor, iglesia, oremos. Y el versículo 24 de este capítulo 2 de Éxodo dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Y su promesa en 2 de Crónicas 7:14 es, yo oiré desde los cielos. Ahora vean, voy a leer terminar de leer el versículo 24 de Éxodo 2. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, somos Dios. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de su naturaleza. Particularmente este ministerio tiene promesas grandes. Sé de hermanos que nos están viendo en este momento o que nos van a ver después, que tienen grandes promesas de Dios para sus vidas. Si gemimos, Dios va a oír y se va a acordar. No es que Él se haya olvidado, pero dice, va a oír nuestro clamor, nuestra oración, y va a tomar en cuenta las promesas. Y en otra ocasión voy a hablar acerca de todas esas promesas, pero son promesas que Dios nos ha dado, promesas para confiar, por las cuales tenemos que orar, como dice el Salmo capítulo 34 en los versículos 4 en adelante hasta el versículo 9. El salmista dice aquí, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que hermanos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios ha prometido librarnos.
Así que, para sanar nuestra tierra, para que los cielos estén abiertos, tenemos que orar. No solo tenemos que orar, sino que dice, yo oiré de los cielos. Lo segundo es que Él va a perdonar nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Por el tiempo no me puedo extender más, pero Él ha prometido perdonar. Pero recuerden que hay un principio en Proverbios 28:13 para el perdón. Y es que para ser perdonados necesitamos arrepentirnos. Necesitamos confesión. No hay que encubrir, no hay que justificar. Más bien se trata de confesar nuestros pecados. Y luego hay que separarnos de nuestros malos caminos. Este versículo, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De eso se trata. Hermanos, Dios es nuestro sanador. Él va a sanar nuestra tierra. Salmo 103, versículos 3 al 5 dicen, el Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué lindo como el Señor sanaba mientras Él estuvo en la tierra. Y hay un triángulo, si lo puedo llamar así, que es el triángulo de la predicación. Vamos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Involucra enseñanza, predicación y sanidad. Esta es la combinación de la fórmula de sanidad. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, número 1, y predicando el evangelio del reino, número 2, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Gloria a Dios. Enseñanza, predicación y sanidad. Y saben, por gracia de Dios, el ministerio Sion y el ministerio nuestro, el ministerio local, tienen la bendición de que son ministerios de enseñanza, de predicación. Así que, hermanos, yo creo que si usamos una analogía de lo que pasaba con Lázaro, también la podemos aplicar para nuestros días a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando las hermanas de Lázaro mandaron a decirle al Maestro, a Jesucristo, que Lázaro estaba enfermo, la respuesta de él fue, esta enfermedad no es para muerte. Eso está en Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Yo creo que esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios al final, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aleluya. Así que Dios quiere sanar nuestra tierra y lo hará a través de su iglesia. Nuestra participación en este momento es importante, pero entendamos cuál es nuestro rol. Es importante y nuestro rol es a través de la oración en este momento para limpiarnos, para hacernos volver a los estándares del reino. Recuerden cuáles son los estándares del reino. Bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios? Dios es santo, Dios es perfecto y quiere que su iglesia también se santifique. Que lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, para que vivamos desde ya conforme a los estándares del reino.
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere abrir los cielos. ¿Qué pide Jehová de ti? Esa es la pregunta. Con eso concluimos. ¿Qué pide Jehová de ti y de mí? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, para que tengas prosperidad. Y he aquí, de Jehová son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que en ella hay. Así que Dios quiere sanar nuestra tierra. De usted y de mí depende en buena medida si nosotros obedecemos. Vamos a orar. Únase conmigo. Esta tarde en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das para poder entender a la luz de tu palabra, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú pides de nosotros? Señor, en el nombre de Jesús, oro por las personas que van a ver este mensaje y que lo van a escuchar. Y te pido que por favor traigas salvación y vida eterna para ellos. En el nombre de Jesús oro por las personas que están en los diferentes lugares siendo afectados. Pero oro por entendimiento para tu iglesia, Señor. Que tu iglesia pueda ser entendida, que pueda entender, Señor, cuál es tu propósito, cuál es tu deseo y cuál es la respuesta que tú esperas de nosotros. Por favor, te lo pedimos esta tarde con acciones de gracias y también te pedimos, Señor, que perdones nuestro pecado y que sanes nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestra familia, sana nuestra iniquidad, Señor. Sánanos para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 7 de la noche, la transmisión, una vez más. Mientras tanto, manténganse en sus casas. Dios está al cuidado de todo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.